Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a la clase de análisis numérico. El día de hoy les traigo un ejercicio de método de la bisección. Entonces vamos a comenzar. Como verán, el ejercicio dice así: que se tiene una función f de x con x menos 2 elevado al cuadrado, entre paréntesis elevado al cuadrado menos logaritmo natural de x. Calcula el mínimo de iteraciones para determinar la raíz de la función y utiliza el método de la bisección para hallar la raíz. Como verán, el método de la bisección es un método que se basa en los puntos medios de los intervalos. Sí, importante para saber cuál es el intervalo de la función, por lo menos hay dos métodos. O uno grafica la función, utiliza un graficador y uno saca de ahí los puntos donde se encuentra esa raíz. Puede que la misma función tenga una o más raíces. Entonces, en este caso, para mi comodidad, vamos a utilizar este método para saber dónde están los intervalos. Lo primordial es evaluar la función dándole valores arbitrarios, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, los números que sean necesarios. Lo importante es saber dónde la función cambia de signo. Por lo menos en este caso la función con un valor de 2 nos dio un valor negativo, y con un número de 4 nos dio un valor de 3 positivo. Entonces en este intervalo la función cambia de signo, o puede utilizarse también de 5 a 2 o de 6 a 2, no importa, pero para efectos de que nos salgan menos iteraciones, o sea los cálculos menos engorrosos, utilizaremos nuestro intervalo de 2 a 4. Entonces procedamos al primer inciso que nos dice calcular el mínimo de iteraciones para saber nuestra raíz. Entonces partimos de la condición que nos dice: al restar b menos a sobre 2 a la n debe ser menor o igual a 10 a la menos 4. Entonces vamos a hacer lo siguiente: restamos los dos puntos, nuestro punto b va a ser 4 y nuestro punto a va a ser 2. Entonces, como necesitamos despejar n, vamos a aplicar una propiedad de los logaritmos que nos dice que y como una igualdad, a ambos lados aplicamos logaritmo a ambos lados. Entonces aplicamos una propiedad del logaritmo que nos dice que un logaritmo de a a la n, uno puede bajar el exponente y multiplicarlo por el logaritmo de a. Entonces, tal y como se muestra aquí, lo reemplazamos, bajamos el menos 4 y dejamos esta parte de la función intacta. Entonces tenemos una segunda propiedad que nos dice que el logaritmo de una división es una resta de logaritmos. Entonces logaritmo de a, que es nuestro numerador, menos logaritmo de b, que es nuestro denominador. Importante, tenemos que despejar nuestra n para hacer el número de iteraciones. Entonces que está acá sumando pasa acá a restar, y que está multiplicando pasa acá a dividir. Efectuamos estos valores en la calculadora y nos da 14.28. Como necesitamos un número entero, lo dejamos a 14. Pues con esto garantizamos que en 14 iteraciones encontraremos la raíz de la función, o por lo menos una de ellas. Entonces, ya aplicando el método, entonces vamos a proceder. Primeramente necesitamos evaluar nuestro intervalo a en la función. Entonces al efectuarlo nos da menos 0.66931. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar esta pequeña ecuacioncita para hallar nuestro punto medio de la función. Entonces nuestro intervalo a más va a ser a sumar nuestros dos intervalos 2 y 4, y lo dividimos entre 2. 2 más 4 me da 6, entre 2 nos da 3.
¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a evaluarlo en la función. ¿Qué nos interesa de evaluar estos términos? Nos interesa que a multiplicarlos el signo final que nos dé. Entonces, como aquí nos dio negativo, y al efectuarlo acá en nuestro punto medio, evaluarlo en la función, nos dio negativo, al multiplicarlo nos dio positivo. Entonces, como nos dio positivo, necesitamos ahora nuestro intervalo va a cambiar. Entonces, como dio un número mayor que 0, entonces se toma el A2, el A2 como nuestro punto medio. Entonces el A de la segunda iteración va a ser ahora 3. Ya se lo mostraré. Segunda iteración, aquí está claramente nuestro A2 ahora va a ser 3, que fue nuestro punto medio de la iteración anterior, porque dio un número mayor que 0. Entonces, para nuestra segunda iteración vamos a hacer lo mismo. Evaluamos nuestro punto A, nos dio un valor negativo, 0.0986. Ahora necesitamos nuestro punto medio, sumamos 2 más 4 entre 2, nos da 7, entre 2, 3.5. Entre 2, 3.5. Entonces, necesitamos evaluarlo en la función. Evaluamos nuestro punto medio en la función. Entonces nos dice que nos da un valor positivo, 0.9972. Al efectuar la multiplicación nos da un número menor que 0, un número negativo. Entonces, como nos da un número negativo, ahora nuestro punto B en la tercera iteración va a ser 3.5. Es importante sacar el error para ver cómo se está comportando la función, ¿sí? Para ver cómo no estamos, cómo va, o sea, para determinar más que todo cómo se está comportando. Si nos da un número muy pequeño de 0.00003, por un número 0.002, eso nos quiere decir que ya estamos consiguiendo nuestra raíz. Entonces vamos para la tercera iteración, tal y como se los había mencionado. Como nos dio un número negativo la multiplicación, entonces ahora en nuestra tercera iteración B va a ser nuestro intervalo. Nuestro intervalo de B cambia. Entonces hacemos lo mismo, evaluamos la función, evaluamos 3 en nuestro punto A en la función, sumamos nuestros intervalos, nos da 3.25, lo efectuamos lo evaluamos en la ecuación, nos da un número positivo. Al multiplicarlos nos va a dar un número negativo. Sacamos el error, vean que ya va un error más pequeño de 7.69. Entonces, como nos dio un número negativo, entonces ahora se toma nuestro B3, nuestro B va ahora a ser 3.25 para nuestra cuarta iteración. Aquí en esta tabla se resumen los cálculos. Esto lo hice en Excel. Vean lo siguiente. Como lo había dicho, nuestro punto B ahora va a ser 3.25. Evaluamos en la función nuestro f de A y nuestro f de B nos da un número negativo, lo cual nos quiere decir que nuestro punto medio ahora va a ser B y nuestro intervalo A queda intacto. Entonces se evalúa de nuevo, veamos que nos da un número negativo. Entonces quiere decir que ahora este punto, al efectuarse el punto medio, entonces ahora no, como nos dio negativo, ahora pasa a ser B, como va a ser un número menor que 0. En fin, miren que nos dio un número exacto de 14 iteraciones. Vean el error del 0%. Eso quiere decir, lo que nos garantiza que la función tiene una raíz de 3.0070. Encontramos nuestro punto medio, que es nuestra raíz. De forma rápida les explicaré cómo hacer el procedimiento en Excel. Primeramente tenemos que colocar esta condición, ¿sí? Que nos dice que si este número acá es menor que 0,
necesitamos decirle al Excel que lo coloque aquí. Si no, en su defecto también lo coloca aquí. Si no, para si eso no fuera el caso, entonces si es mayor que 0, lo va a colocar acá el número siguiente, tal como se muestra aquí. Tenemos que hacer esta condición para que, y automáticamente, o sea, colocar todas las ecuaciones necesarias aquí, hacer las ecuaciones del cálculo de error, y nada más es correr las columnas hasta que nos dé la raíz.